Estás escuchando Gaceta Dentalk, un podcast del Dr. Simón Pardiñas y Gaceta Dental. Este episodio está impulsado por Philips. Diseñar una clínica dental es crear un espacio de confianza y bienestar. Con Philips Zoom, eleva esa experiencia con sonrisas más blancas y brillantes desde la primera sesión. Philips Zoom, tecnología para los dentistas que buscan la perfección. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de G-Dental. Como veis, hoy tengo aquí a mi lado al doctor Simón Pardiñas. Bueno, ya Simón para porque tanto doctor ya. Sí, ¿Cómo ¿verdad? estás, Simón? Muy bien, Patri. Aquí este segundo formato que hacemos Sí. a 4 personas, o sea que nos gustó el primero y lo vamos a repetir con doble invitado. Sí, y además hoy vamos a hablar de arquitectura en clínicas dentales y para ello tenemos a Murillo y Hernández, arquitectos, David y Sergio. Bienvenidos a los dos, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Gracias por invitarnos. Un placer. Bien. La primera pregunta que os quería hacer, ¿cómo os metisteis en el mundo de diseñar clínicas dentales? ¿Si fue algo fortuito o lo estudiasteis Ciudadamente. Luego un pi y ya está. Concienzudamente. Eso. Pues, Bueno, básicamente pues fue totalmente fortuito en el sentido de que nos encontramos en una tesitura que nosotros acabamos nuestros estudios, estábamos trabajando con otras empresas, con otros estudios de arquitectura y bueno, decidimos tanto Sergio como yo pues emprender de forma conjunta un estudio de arquitectura, lo abrimos y la verdad que fue de nuestros primeros encargos que nos entró. Nos entró como nos puede haber entrado cualquier otra cosa, pero nos entró el hacer una clínica dental. Sí que por aquel entonces el odontólogo era una persona bastante joven, como nosotros, compartía cierta afinidad, conexión con el tema de que quería hacer una clínica diferente, intentar enfocar o aplicar arquitectura, lo que es el tema de odontología, y conectamos rápidamente. Y a partir de ahí, pues esto fue avanzando. Lo bueno que teníamos que este chico, por suerte, también era profesor de la Universidad de Valladolid, ¿vale? De la UMC, y a partir de ahí fuimos introduciéndonos un poco, dando ciertas ponencias, explicando, hablando con ciertos alumnos de cómo se debe aplicar la arquitectura a las clínicas dentales, y poco a poco, pues como que la rueda empezó a funcionar. Pero sí es cierto que ni nos lo esperábamos, ni que poco a poco fuesen entrando más clínicas dentales. Y esto es un poco el símil que se hace siempre, de la rueda girando. Pues empezamos a hacer, ve la gente que le gusta lo que hacemos, sí. te conocen y empieza a rodar, te vuelven a llamar a más gente. Esta clínica que la ha hecho, pues Sergio, David, Murillo, Hernández, y poco a poco hemos empezado pues, a introducirnos en ese mundo. Básicamente es un poco cómo fuimos empezando. Es ¿vale? como una especialización al final. Sí, es una especialización natural por experiencia, porque sí que la primera pues, va encadenando con las siguientes. Y nada, contentos porque sí, o sea, contentos en el sentido de que podemos seguir, nos gusta, obviamente nos gusta lo que hacemos, nos gusta enfocarnos en el sector dental, sobre todo por lo que comentábamos también un poco antes, por el profesionalismo que hay. Los odontólogos por lo general suelen ser gente con cierto nivel de hacer las cosas bien, del que hacer bien, ¿vale? Y eso también nos ayuda mucho a que pues, esa arquitectura que hemos visto en el campo que tenemos, que hemos experimentado en otros sectores, pues intentarlo trasladar también al tema dental. Porque ¿qué características tiene de especial, o sea, centrarse en rehabilitar una clínica con, por ejemplo, otro negocio, una peluquería o, Bueno, al o un final- negocio, una tienda? Claro, al final una clínica no deja de tener un flujo constante de personas, ¿no? En este caso de pacientes. Ujú. Y claro, no es solo un único flujo de pacientes que están entrando y saliendo, sino que hay una serie de personas que están trabajando, ¿vale? Entonces al final lo que a nosotros nos ha ido gustando y viendo que se le da mucho interés es cómo esos dos flujos, ¿no? Ujú. Nos gusta que se crucen o que se crucen en la medida de lo posible lo menos, ¿no? Entonces, claro, vamos profundizando un poquito más, estudiando a ver cómo se pueden esos dos flujos que no se crucen. Ujú. Claro, ella tiene que intervenir lo que nosotros decimos, la arquitectura, claro. Al final no se trata de poner una serie de tabiquerías, una serie de distribución al uso. Ya vamos un poquito más allá, Ujú. ¿vale? Y vamos entonces pues, pensando en esos recorridos. Al final que sea práctico y funcional. Efectivamente, sí. Luego, Porque claro. hay zonas comunes, donde Exactamente. hay tránsito de pacientes, salas de espera, recepción y demás, que no tienen nada que ver con la sala en sucio, por ejemplo, en teoría de Eso es. esterilización o laboratorio, como el gabinete, que también tiene otras características Sí. distintas. ¿Sí? Es que colgando un poco a Sergio, nos ha llegado a pasar de todo. O sea, nos ha llegado a poner incluso un odontólogo en situación de decirnos, David, Sergio, es que mi alto volumen de divorciados que tengo en la clínica dental, tenemos que hacer algo, tenemos que pensar algo en la nueva clínica dental, porque, claro, o sea, tengo muchas parejas, muchas familias que están, quieren entonces coincidir. tenemos que, claro, los tengo que agendar, los tengo que organizar, muchas veces, por lo que sea,
coinciden en las mismas horas y tengo que elaborar un sistema de circulación, un flujo de circulación, como dice Sergio, que en la medida de lo posible el problema, tío. evite una intermodalidad, evite un flujo que evite ciertos encontronazos o encuentros que no sean deseables. Entonces sí que nos ha llegado a pasar de ese estilo bastantes cosas. Lo más sencillo es cambiar la agenda. También es mejor, sí. Pero como también tiene el mismo trabajo, el mismo horario, pues al final es probable que coincida. Y si no lo ponen como una condición, vamos, que esto hay que tenerlo en cuenta. Digo, vale. Pues. Curioso, sí que no lo había oído nunca. Eso. Sí que nos ha pasado a nosotros en la clínica de tener que reagendar para no coincidir ciertas exparejas entre sí. Pero ya tener que habilitar espacios distintos para cada uno ya es hilar fino. Ahí al extremo, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos parece interesante, porque al final haces cosas diferentes, ¿no? Y bueno, al final otras clínicas son distintas, ¿no? Y hay gente que no le da tanta importancia al diseño, por así decirlo, pero sí le da mucha importancia a que ciertas personas no se encuentren o no esos recorridos. ¿Y cómo sería el proceso? ¿Os contacta una persona que quiere rehabilitar una clínica? Claro. ¿Cómo lo organizáis? ¿Hacer un proyecto básico, obviamente, primero? ¿Ver Nosotros lo primero es reunirnos al final con nuestro caso del cliente, al final que es el odontólogo. Sé que al final el tiempo es oro y hay poco tiempo, pero intentamos hacer una reunión previa para que nosotros nos cuente un poquito cómo quiere enfocar la clínica. Porque al final, ya sabes, cada uno tiene su idea, tiene una idea totalmente distintas. Hay ideas de todo. O ideas locas que vamos a asentarlas y razonarlas. Pero primero esa primera entrevista para que nos cuente un poco cómo quiere enfocar. Y luego ya cuando pasaríamos a desarrollar un puesto básico y un puesto de ejecución y luego lo que vendría siendo la obra. Siempre lo que más le gusta al doctor es el puesto básico, que al final donde tratamos materiales, diseño, diferentes conceptos. Luego la parte de ejecución un poquito más técnica, pero al final no deja de ser que es un punto muy importante. Vamos trabajando con el odontólogo a ver su día a día cómo lo hace. Que eso sería también una segunda reunión que tenemos en su clínica, que nos cuente su día a día. Sí, de hecho, sí, exactamente. Como tu día a día, ¿qué haces? Por primero, parece que es sencillo, pero no. Lo primero vengo y me cambio en este punto, ¿vale? Pues luego, ¿qué hace? Luego pasa, hace una visita previa. Exactamente. Atiende al paciente directamente en el gabinete, no en un despacho. Bueno, todos esos matices pues se va puliendo. Pues cada uno puede muy importante. Hacer una forma u otra. Y ya las rehabilitaciones que hacéis suelen ser ya en bajos comerciales o hacéis alguna en pisos. La tónica general, también un poco por normativa sanitaria, que ya entra en conflicto los temas un poco de accesibilidad, coexistencia de usos en un piso, ya realmente no dejan compartir usos. Por ejemplo, el uso residencial se tiene que destinar en plantas a partir de la primera, se tiene que destinar fundamentalmente a viviendas. Pero antiguamente el famoso concepto de decir, pues me monto la clínica dental en una vivienda. Las consultas médicas en los pisos. Claro, hoy en día, salvando ciertos matices, no está del todo permitido, por lo que se encuentran varias casuísticas de que, por ejemplo, el odontólogo que está en un piso se tiene que bajar abajo a un comercio y el nuevo odontólogo que se incorpora directamente pues, a un bajo comercial. Pero sí, por lo general, la reforma en un piso, adaptar pisos a centros odontológicos los hacemos, pero son en menor medida. Cuando ya tienen licencia y claro, tiempo, tienen como una vigor, reforma, ¿no? Eso es, y lo más común es hacerlo ya en bajo comercial de nuevo, o en edificios destinados exclusivamente a oficinas, comercio, que sí que se permite. ¿Y cómo conseguís darle una entidad diferenciadora a cada clínica? Pues buscamos un concepto. Al final buscamos un concepto de lo que el odontólogo quiere al final mostrar o cuál es su objetivo, ¿no? Y generamos un concepto. Y al final cuando genera un concepto sobre lo que vamos a trabajar, se va materializando un poco por sí solo, porque al final el concepto tiene una serie de fundamentos. Entonces todo lo que le hacemos llega un poquito al cliente. Al principio no sabe muy bien de lo que estamos hablando, pero es como ir generando un volumen sin ningún tipo de definición y es como ir poquito a poco, ¿no? Definiéndolo con esos materiales, esos recorridos, como hemos hablado anteriormente. Y bueno, al final, cuando te das cuenta y llega al final, dices, es que no tiene nada que ver una clínica con otra. Claro. Porque en realidad nosotros no la estamos diseñando, la está diseñando el propio odontólogo. En parte, un poco lo que dice Sergio, es la imagen un poco del odontólogo. De ahí que muchas veces el miedo que tienen muchos odontólogos o que nos han llegado a decir, joder, habéis hecho muchas clínicas dentales. Digo, llega un momento en que o que nos pasa en Valladolid, es una ciudad de tamaño medio, pequeño, digo yo muchas veces, dice, joder, le habéis hecho la clínica dental a fulanito, yo no quiero eso, o sea, no quiero que se parezca, entonces yo no quiero, digo, es que no se va a parecer, parte de la base porque tú no eres igual a ese odontólogo y tus necesidades no son las mismas. Yo de hecho lo vería como una ventaja, porque de hecho le puedes aconsejar y asesorar cosas que a lo mejor no caía y que vosotros tuvisteis que resolver en otra clínica por la casuística que sea y decir, oye, pues puedes hacer esto, recomiendo hacer esto porque puede traer esta serie de problemas. Al final es una ventaja contar con alguien de experiencia
que reforme clínicas dentales. Hemos tenido oportunidades, pues eso, ¿no? De llevar futuros clientes llevándolo a clínica y vean un poquito, no nuestro trabajo, sino todo lo que le vas enseñando de recorrido y demás, que lo pueda ver en una clínica, o incluso fallos que nosotros hemos cometido. Porque, bueno, se va aprendiendo al final a base de la experiencia, ¿no? También, evidentemente, le enseñamos el fallo y cómo lo hemos solucionado, no hemos dejado el fallo ahí, ¿no? Pero bueno, son cositas que, oye, que se ven mejor in situ, ¿no? Un poquito eso. No, a mí es que esto me pilla de cerca ahora, porque como ya sabréis, estoy haciendo también reforma en mi clínica y va para largo. O sea, tuvimos un proceso muy largo de permisos porque es una zona del casco histórico de A Coruña, interviene arqueología, Camino de Santiago, o sea, todo lo que puede intervenir, todas las leyes están ahí. Entonces pasamos 1 año y medio solamente de espera de licencia y ahora estamos con, bueno, un tema de zanjas para canalizaciones de saneamiento y demás, y ahora mismo está justo un arqueólogo ahí que, bueno, hemos encontrado restos del siglo XVI, de vasijas, o sea, también es muy interesante todo lo que está pasando, pero claro, todo eso te demora mucho y claro, es que al final cada entorno es único y te tienes que adaptar a lo que hay. A lo mejor nosotros queremos hacer una cosa, pero no nos permite la normativa. Entonces, pues, por ejemplo, tenemos que adaptarnos a la fachada original que había en 1800, es decir, también hay una serie de normativas que tienes que seguir, por mucho que tú quieras innovar y hacer muchas cosas, pues bueno, hay y que francamente también, pues mira, ese concepto se lo tratamos de transmitir también al odontólogo, de adaptación igual a éxito, porque como decimos Sergio y yo, tenemos un lema por bandera que es: en arquitectura 1 más 1 es en torno a 2, y eso hay que llevarlo, o sea, no somos ingenieros, menos mal, aunque estructura no. No somos ingenieros, tenemos un perfil técnico, pero no somos ingenieros, y la arquitectura no es una ciencia exacta en el sentido de que la obra hay gente trabajando con sus propias manos y no se puede ir al milímetro. Y partimos de un supuesto de un proyecto muchas veces que no nos dejan demoler locales antes, donde hay un local muy enrevesado, que no hay nada ortogonal. Tú tienes que llegar a hacer un levantamiento y suponer lo que te puedes encontrar, lo que te puedes encontrar. Efectivamente. Tienes una licencia, te dan la licencia, empiezas a demoler y te encuentras, pasan cosas, como digo yo, aparece un local más grande o aparece que te has encontrado. Entonces te tienes que adaptar a lo que hay. Hay que descubrir mucho. Hay que descubrir e improvisar muchas veces durante la marcha de la obra y decir, pues cómo solucionamos esto, cómo lo hacemos. Entonces, si te adaptas, ganas, pero como te quieres un poco cerrado en banda, pues va a ser mucho más problemático. Por eso le decimos a los odontólogos un poco que sean un poco flexibles en ese sentido. Y sobre todo lo que decíais antes, el tener planificado un poco vuestro flujo, o sea, nuestro flujo de tránsito, pacientes, incluso la posición donde queremos que esté el sillón para que coincida con la canalización, que luego haya codos, que el ancho largo del equipo de rayos X te llegue justo al sillón, que no lo hayas puesto en una zona. O sea, hay muchísimas variables que hay que pensar de antemano. Yo qué sé, el flujo de agua destilada para que vayan los esterilizadores, todas esas conexiones que hay que tener todo pensado de antemano, porque si no te vuelves loco. Entonces, claro, si tú eres una persona que nunca has hecho una clínica dental, un odontólogo, y no tienes todo ese conocimiento, te pilla en bragas. Una de las preguntas que hacemos en la primera entrevista, que parece una bobada, le preguntamos: ¿eres diestro o zurdo? No, claro. Porque hay gente que se cree que es hacer simétrico. No, hay que cambiar todo. Sí, parece una bobada, pero es que condiciona mucho tanto el gabinete en sí, bueno, las instalaciones. Entonces, que hay gente que evidentemente, como sabrás, que es diestro y trabajamos en el puesto de los zurdos, o el propio zurdo, que es el diestro. A diestro. Y digo, joder, ya que te vas a hacer una clínica nueva, hazlo a tu gusto. Hazlo a tu gusto. Cómodo, Y se sorprenden como, joder, me están preguntando esto y me están teniendo en cuenta. De hombre, que mínimo, ¿no? Pero bueno, al final esas cosas te vas dando cuenta cuando ya has hecho diferentes clínicas y observas que hay ciertas cosas que no nos lo han contado y luego ya cuando están trabajando digo, pero ¿por qué no me lo has contado? Entonces a raíz de ahí ya vas teniendo experiencia y lo vas preguntando, ¿no? Sí, es que ahí tienes que tener gremios involucrados en todo, el de, yo qué sé, climatización, para saber cómo va a ser todo el flujo de aire acondicionado y demás. Exactamente. El tema de ingeniería, de estructuras, el que te va a colocar los equipos, el que va a hacer toda la conexión de la fontanería con los equipos, que es otra persona, que no es el mismo fontanero, porque tiene unas particularidades especiales los equipos, de aguas a presión y demás, compresores. O sea que al final nos juntamos ahí varias personas todas a opinar y que surgen muchas veces ideas y hay que ser también hay que ser rápido, ¿no? A la hora también, porque lo puede tener todo muy pensado, pero la obra, como decía David, ¿no? 1 más 1 en torno a 2 y hay que volver a recalcular, pero bueno, se lleva bien. Se acaba consiguiendo. Lo importante es que se llega al objetivo. Y cuando os plantean una idea loca, como tú has dicho al principio, ¿qué hacéis? Porque, claro, hay cosas que evidentemente no se podrán hacer. Nos ponemos súper contentos. Cuando hay algo loco, súper contentos. Si algo fuera de lo normal, claro, pero si no hay que darle luego forma. Dentro de una lógica. Dentro de una lógica. Exactamente. Nosotros, bueno, también aplicamos ciertos conceptos que son muy locos, creemos,
que bueno, un ejemplo puede ser, bueno, la sala de rayos X, ¿no? Que al final siempre tenemos el concepto de que van tabiques de suelo a techo, que la radiación nunca se puede perder. Pues claro, al final te presenta una idea loca y tú encima le das opciones todavía de hacerlo más loco todavía, ¿no? Como en el caso que le explicábamos, bueno, que la radiación siempre va horizontalmente, entonces se lo plantea, oye, ¿y si dejamos la sala de rayos abierta? Joder, y se ven, ¿no? Como se sorprende. Pues le digo yo, pues yo igual estoy sorprendido de la idea que tú me estás dando a mí. Claro. Sí, porque en el techo no es obligatorio poner... En teoría las salas de rayos X hay que plomarlas todas, pero el techo no es... De hecho, revisando más el rizo, hemos ido, no experimentando, pero bueno, comprobando, estudiando, hablando con las diferentes casas de suministro, y de hecho esa radiación se propaga a una cota determinada, a una altura, entre 50 centímetros hasta 220, por lo que yo incluso hemos dejado box de rayos X abiertos por debajo, abiertos por arriba. Pues claro, realmente esa onda se propaga a una longitud, a una altura, y mientras tú cubras esa defensa en ese punto, pues realmente puedes. Sí. Pero volviendo a eso, a la pregunta, cuando te haces una idea loca, lo único que tenemos que hacer es cómo se puede ejecutar. Pero vamos a intentar desarrollarla. ¿Hasta qué punto eso es? No tratamos de quitar la idea al cliente, eso es fundamental. Eso es, nunca le quitamos la idea. Yo soy de esos que estoy friéndolo a mis arquitectos con mis ideas. Y dice, me parece bien. Para ya un poco, porque hay cosas que no. Que no se pueden. Todo tiene que saber redirigirlo. Y algo que podáis contar que os hayan pedido, en plan algo súper... A vernos. Bueno, tenemos ya alguna anécdota buena. Que podáis contar, claro. Siempre... Sí. Tenemos varias y tal. Tenemos al final en una clínica no deja de una zona privada, ¿no? Pues bueno, al final donde unos vestuarios donde te puedes cambiar, una zona de descanso, ¿vale? O en diferentes turnos. Pues en la zona privada una vez, pues te pueden llegar a pedir, pues bueno, puedes tener tu baño privado, evidentemente, incluso una ducha privada, pero ya una vez nos empezaron a pedir, pues bueno, un tipo sauna, con jacuzzi, hemos montado. Era como, iban ya, nos pedían una serie de extremos que decimos, es que esto... Pero no para pacientes. No lo sé, yo no pregunto eso, pero para los dueños. No llegamos ni a preguntar. Sí que se montó, se prescribió, porque te metí una instalación, tiene instalaciones especiales, de fontanera y tal. Sí que se ha montado, claro, pues eso, una especie de habitación acondicionada con una serie de sauna, una especie de sauna jacuzzi con vapores, humos, luces. Claro. Luego pasas a las 11 de la noche y aparecen los neones. Zonas de minibar privadas. No sé. Puede ser. Claro, zona de minibar privado. Sí. Pero claro, todas son ideas en lo que se ha quedado. Si yo, claro. A momento no se puede por donde empezaron y me ha quedado. Y bueno, pues te pongo aquí una zona privada de bar o zonas un poco más. Yo voy tomando notas. Es que no estoy a tiempo de. Yo entiendo que pasáis muchas horas y hay que desconectar un poco, pero... Yo prefiero salir de ahí, la verdad. Quizás distendido para un paciente, o que sea un paciente un poco más con más confianza que le puedas entrar, pero sí, hasta zonas privadas pues, un poco más enfocado a minibar, de zonas privadas, zonas de cheslón por si algún paciente tiene que dormir en una pequeña cama. Sí, pues... eso por ejemplo lo tenemos nosotros planificado, una sala de recuperación, por ejemplo, sí, como es un minibar, una cafetera, incluso para los acompañantes, que pueden tener un espacio un poco más privado para estar cómodos, incluso con una salida de una terracita, o sea que esa parte sí que le estamos dando importancia a la experiencia del paciente, que esté cómodo, porque al final llega a un entorno hostil, que es una clínica dental, y hay que hacerlo lo más acogedor y cómodo posible. Sí, normalmente sí que también se está llevando mucho, ¿no? Ese tipo de sala. No tiene por qué ser tampoco muy grande, porque al final entre más pequeño el paciente incluso más acogedor y al final darle esa tranquilidad, ¿no? Justo. En cierto momento, pues para temas de cirugía y demás, para recuperar. Es que tratamientos largos, sobre todo. Exactamente. Que no pasen directamente a la sala de espera. O que se vayan fuera ya. O se vayan directamente y no sabes. Se van por la calle con la bolsa que la gente dice, ostras, ¿dónde sale este? Claro. Es mala imagen. Entonces es mala imagen, sí. Correcto. ¿Y algún consejo que le daríais a un odontólogo que está planteando diseñar su clínica dental? ¿O muchos consejos? Que tenga fundamental mucha paciencia. Sí. Y suerte. Doy fe. Que todo es un proceso de esa paciencia. ¿Cómo se dice luego? Pero paciencia, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Eso, primero entender que es un... La vas ganando. Claro, es que... La vas ganando porque no hay remedio. No hay remedio. Entender que es un proceso, no es un es un proyecto, por supuesto, pero es un proceso arquitectónico, desde un inicio hasta un final. Os agarramos de la mano, como digo yo, y os llevamos hasta el final.
Entonces eso requiere un tiempo muchas veces. Sé que por los tiempos que corren hoy en día, pues el tiempo vale infinito, los odontólogos por la experiencia no tienen tiempo de nada, van siempre a tope, a 100%. Entonces, claro, nos demandan muchas veces tiempos que dicen, mira, esto tiene un tiempo y no lo vas, por mucho que aprietes o estés con látigo, lo único que vas a conseguir es quizás que poner más nervioso a todo el mundo. Eso es. Claro. Normal, que las cosas salgan peores y es una clínica que por norma general suele ser para toda tu vida o para muchos años. Entonces, porque te ahorres un mes, yo creo que vas a poner en jaque pues muchas cosas importantes. Entonces, transmitirle eso fundamentalmente desde un inicio, que tenga paciencia, que sea, o sea, paciencia, pues eso, en un proceso que si se ve que se avanza, probablemente no se avance, pero si se ve que se avance, pues que no se precipite o que no... Paciencia y bueno, pues... Y que sobre todo disfrute del proceso. Parece que me está diciendo después de tener paciencia, pero al final un proceso bonito. Es como al final te estás haciendo un proyecto que esa medida, que esa... como, bueno, al final te hace un traje a medida, es. ¿no? Y que luego que cuando lo veas vas a decir, jolín, gracias por haber tenido esa paciencia de la que... Luego, al final, yo digo, es una fase inicial, que bien, luego empieza la obra, bien, porque ven que avanza muy rápido, luego empiezan las instalaciones, empieza a pararse todo ese proceso, el odontólogo, bueno, la propiedad se empieza a poner un poco nerviosa, empieza ya les empezamos que se empiezan a desgastar, ya llegan ya al final con la lengua afuera, un poco a veces irascibles, y luego ya ven el resultado final y se les ve la cara, como cuando ya ven el último proceso, viene el carpintero a montar ya carpintería, se les ve cómo se les ilumina la cara, o la como, parte estética, que es lo que más llama la atención. rápidamente lo ven y dicen, ostras, porque no deja de ser, es que es lo que decía Sergio antes, no deja de ser el proyecto, es que es parte suyo también, de su trabajo y de lo que nos ha transmitido. Entonces ve como lo que hemos proyectado, hemos discutido con él, los llantos, las risas, pues ese niño se va haciendo grande, ¿no? Ese niño crece. ¿Y existe algún caso donde se haya cumplido el tiempo que te dicen de una hora? ¿O es una leyenda urbana? Bueno, son 6 meses, pero luego se convierten en 9. Es una leyenda. Normalmente no se suele ir mucho. Si se suele, a lo mejor, hombre, si te dan un plazo por ejemplo de 6 meses y se va a un año y medio que se lo doble, mucho ya. Aquí tiene que haber un problema, ¿no? O nos comentaba en tu caso que ya, bueno, son cosas mayores. Que van saliendo. Normalmente no se cumple el plazo, pero tampoco se demora tanto. ¿Es un trabajo de los técnicos estar encima de ello? Sí. Pero al final no deja de ser una constructora en este caso que sea, pues bueno, que tenga que cumpla con los plazos y que se comprometa. Que sea profesional, que es lo más importante. Pero sí, es una leyenda que se te da un plazo. Y ya si te dicen, no, te voy a dar esta fecha... Estaría bien escoger a alguien que le hayan realizado la obra en el tiempo que le han dicho. Y te dicen ya, publicarlo. Nunca. Y ya si conseguí... No, es que me lo han hecho antes del plazo que me habían contado. Ya sería... Nada, imposible. Y debajo de los zócalos porque algo hay. Sería una persona muy solicitada entonces. Sí. Complicado, pero bueno, más o menos lo que dice Sergio debe estar ahí un poco. Sí, más o menos. Y desde que empezáis con el diseño, en plan, el odontólogo os dice esto quiero, esto aquí, esto tal, hasta que acaba ya la obra, ¿a qué desafíos os enfrentáis frecuentemente y cómo los superáis sobre todo? Bueno, los desafíos principales son que al final, bueno, hay un proyecto, ¿no? Hay un proyecto previo, hay una definición con el cliente y el mayor desafío es que la constructora no haga caso a los planos. Es el mayor desafío. Hombre. E intentar reproducir lo que hay en ese proyecto, sacarlo adelante. Quizás la parte más compleja, lo que decía Sergio, es el tema luego de la ejecución, porque tú tienes un proyecto que muchas veces no somos humanos, todos, nadie es perfecto, entonces muchas veces, o bien porque nosotros planteamos algo que estábamos equivocados desde un inicio y no lo veamos bien, o bien porque la constructora no puede ejecutar o lo que sea, cuesta muchas veces materializar lo que estamos dibujando, proyectando, ¿vale? Cuesta muchas veces materializarlo en obra, llevarlo, sacarlo adelante, aunque sufra ciertas modificaciones, cuesta bastante, porque el factor humano nosotros le decimos que es muy es complicado a fin de cuentas. Somos personas todos tenemos nuestros días, nosotros igual, lo mismo, entonces lidiar con ello muchas veces es muy complicado, es un desafío en ese sentido. Es quizás lo que nosotros vemos más complejo muchas veces. En nuestro caso al final no hacemos nada al uso, tenemos un defecto, hacemos todo por así decirlo a medida, para que no entendáis. Muchas de las cosas Pero claro, al final hay que definirlo y hay que darle forma. Entonces nosotros lo podemos definir en una serie de documentación a través de plano, infografía, bueno, de las diferentes herramientas, pero claro, luego hay que transmitírselo al oficio allí en obra. Entonces claro, hay gente que le cuesta un poquito más verlo o más o menos y bueno, al final es un desafío que lo puedan ver igual que lo estás viendo tú para poder reproducirlo y también evidentemente hacer diferentes pruebas y demás. Pero es un desafío ejecutarlo. Exactamente. ¿Y qué sentís luego
cuando habéis superado todos esos desafíos y veis que la clínica ya está... Es un poco lo que os recomiendo, sobre todo eso, la fase, porque si las obras, pues eso, no son, muchas veces digo, hay que disfrutarlas, pero a veces no son plato de buen gusto, se discute, se intenta razonar, bueno, pues como todo en esta vida. Entonces sí que, por ejemplo, Sergio también me imagino que está de acuerdo conmigo, es no la gratitud, pero el ver eso como un odontólogo después de todo lo que ha pasado, la transformación, como os vemos y damos de la mano, al final, pues eso, un poco si llegamos algún día a la obra, cuando ya está el carpintero montando, acabado, tal, cómo se le ilumina la cara o cómo sí que le cambia el carácter hacia bien, de decir, joder, pues eso nos ratifica a nosotros porque estás ilusionado o por lo menos al final yo creo que ha merecido la pena. De todo lo que has pasado, pues luego nos lo dicen, dice, joder, estoy muy contento, para nosotros es muy gratificante que nos llamen un odontólogo y nos diga, joder, pues que la clínica, los funcionamientos, perfecto, David, Sergio, o sea, la habéis encajado perfectamente, habéis entendido cómo funciona todo, aunque yo que sé, hay un detalle, un remate aquí que haya que arreglar, digo, bueno, eso no te preocupes, pero lo que no se puede arreglar es la morfología de la planta. Lo que eso si se hace así, en los espacios, el tamaño de un gabinete, eso yo no luego lo puedo arreglar. Sí que te puedo arreglar que una máquina de clima pues no funcione del todo bien. Vale, pues ya veremos cómo lo solucionamos. Pero que te digan que justamente que esa es la parte más crítica de un proyecto, pues está perfecto. Y digo, joder, es que habéis dado en el clavo, pues entonces a mí obviamente, pues como todo, pues sí que digo, bueno, pues por lo menos ha merecido la pena. Sí, porque al final cuando haces un proyecto, al inicio, le intenta explicar conceptos, como hemos dicho, como hay ciertas piezas que se tienen que encajar. Lo entienden más o menos, pero hasta que no llegan al final, ahora entiendo lo que me estabas comentando. O sea, ¿por qué hacíamos esto? ¿Por qué hacíamos lo otro? ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso es lo interesante, ¿no? El final, el proceso. Como al principio son felices, porque están expectantes. Eso es como un bajar, subir, bajar, ¿no? Y, una montaña rusa de emociones. Pero acaban todavía más contentos al final que al inicio, puedo decir. Incluso. En general, la experiencia que tienen, todos nos dicen que merece la pena. O sea, dicen, bueno, ha sido un poco como todo en esta vida cuesta, pero merece la pena luego. ¿Habéis diseñado alguna clínica dentro de un centro comercial? No. Pero si es así, o sea, y si no es así, tanto si es como si no, ¿cómo lo veis? Que haya una clínica dentro de un centro comercial. Vale, a ver, por norma general no tenemos clínicas dentales en principio. Sí que tenemos clínicas dentales hechas en edificios de oficinas, ¿vale? Pero en edificios comerciales o centros comerciales como tal al uso no tenemos ninguna actualmente prestada. ¿Cómo lo vemos? Pues bueno... quizás sea desde el punto de vista burocrático legislativo bastante más sencillo, porque sí que se nos ha dado el caso en proyectos paralelos, restaurantes, ahora mismo estamos ejecutando un restaurante, vamos a ejecutar un restaurante en un centro comercial, ¿vale? Porque sí que también tocamos algunos otros palos a veces, ¿vale? Soy un poco de... y suele ser más sencillo desde el punto de vista burocrático, ¿vale? Desde el punto de vista un poco luego de diseño y tal, no a nivel de vista conceptual, depende quizás del centro comercial también lo que te pueda llegar a marcar o no, pero no hay diferencia tampoco, a no ser que sea un centro comercial con unas características que te exija ciertos acabados o ciertos aspectos, tampoco debería haber diferencia. Y luego, desde el punto de vista de inversión o de repercutido al odontólogo, nosotros creemos que, bueno, que no sé qué problemática puede llegar a tener, que no debes competir en la misma línea que una clínica en un bajo comercial. Sí. Incluso se puede asociar a que es algo más comercial, más como una cadena o como una multinacional. Luego depende también de lo que quiera conseguir, ¿no? El odontólogo. A lo mejor incluso en el diseño hay que hacer un poquito ir un poquito más allá, porque claro, tienen más negocios paralelos y hay que destacarse. Hay que destacar. Es un poquito más agresivo a lo mejor de esa forma. Yo sí que he visto en países árabes o incluso en Estados Unidos alguna clínica, sí que en centros comerciales de nivel, o sea, clínicas es más de nivel, común, pero también un centro comercial de nivel. Entonces, no es el tipo que tienes el Carrefour al lado y la clínica pegada. O sea, es más común fuera de nuestra frontera, en ámbito, es más común en otros países ver ese tipo de concepto de clínica. Aquí en España las hay, porque me imagino que las habrá, pero no es un concepto muy arraigado, no está muy arraigado ese tema. Pero bueno, al final es todo es probarlo, ¿no? Era la vuelta de rosca todo. De hecho, nos llegó en Guayaquil, mira, tenemos un conocido, un odontólogo que tiene una clínica allí en Guayaquil, en Ecuador, y claro, nos comentaba que su idea es la siguiente clínica, es abrirla de hecho, tiene el local y es una especie de centro de comercial. Tienes un centro comercial que bueno, pues que quiera aplicar su concepto de clínica dental aplicado dentro del centro comercial. Bueno, aquí sí es cierto que no se nos ha dado mucho el caso.
Sí, ya digo, no se ha dado el caso, pero antes tampoco se daba el caso de bajar una clínica, por ejemplo, a un bajo por eso, comercial. sí. Y ahora, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, de cara a un futuro no se descarta, yo creo. ¿Y qué diríais que es lo que más os pone de vuestra profesión? Acabar una clínica de Acabar en plazo. Acabar en plazo. Es que estaba clarísima. Eso para nosotros es... Sobre todo, bueno, se nos da el caso como la emoción al final, ¿no? Cómo se puede incluso emocionar el propio odontólogo cuando ve la clínica acabada. Y venís arriba y digo, pues hago una fiesta de inauguración, que a veces pues eso se le va de las manos, digo, a ver si la vas a destrozar ahora, una fiesta de inauguración. No, entonces, bueno, pero sí. El resultado final. El resultado final es decir, joder, pues ha merecido la pena todo. Eso sí que... Y, a ver, ya has comentado antes cosas que os piden así un poco tal, pero alguna anécdota que tengáis cada uno que la recordéis memorable y que podáis contar como siempre, porque no todo se puede contar. Anécdotas puede haber muchas, ¿no? A nivel de, sobre todo en obra. Estoy pensando en obra, bueno, pues es que en obra nos pasan de todo. Pues cuenta. Pero no sé si se puede contar, podemos contar, pero bueno. Pues luego... A ver, está muy arraigado de ahí del minibar, pues hemos tenido algunas obras que, bueno, pues está muy arraigado el tema de obra en antaño, no quiero decir ahora, pero el consumo de alcohol con el tema de... El consumo excesivo de alcohol con el tema de ir a la obra y de ejecutar tabiquerías, entonces, pues sí, nos hemos encontrado de todo, operarios con claros síntomas de embriaguez, que tú ejecutas el tabique y está tumbado por abajo y ya es difícil porque es tabiquería de pladur, que eso con ladrillo puede tener un problema. Pero bueno, aparece trabajadores, ¿no? En bañador. Aparece trabajadores en chanclas y bañador. En verano. Es decir, claro. Sí. Igual era el mismo. Que venía con los síntomas de embriaguez. Pero era que nos hemos encontrado al inicio de obra, que cuando nos ponemos los pelos de punta, bueno, esta empresa que... Demoliciones. Y te puedo hablar de fases de demoliciones. Tienes que tener tu equipo de seguridad, tus botas de seguridad y ves a un hombre que dices, ¿por qué vas en chanclas y bañador y estás con un mazo tirando un tabique? Se nada, el caso parece broma. Pero... Sí, parece surrealista un poco, la verdad. El tema del alcohol es muy común. Sigue habiendo un poco también el tema de esa vieja tradición de hablar los contradictorios, bueno, los problemas que surgen o las obras, discutirlos con la contrata en mesas de comida o con alcohol encima porque entra mejor todo lo que... Es un mundo todavía un poco en el sentido que nosotros... Pero sí, por ese sentido, sobre todo anécdotas muy relacionadas con el tema de la obra. La obra que al final son terceras personas. Sí, claro. Son anécdotas. Luego al final, tema técnico, arquitecto, con cliente y demás, pues bueno, normalmente es un cliente muy bueno, que es muy prudente, o sea, no da pie a que haya... El odontólogo, por lo general, es lo que hablábamos antes... Es un cliente, pues en el sentido que parte de una cierta formación bastante exquisita muchas veces y nos gusta trabajar con ellos, pues por eso, porque se ve en que, pues, que el qué hacer, el buen hacer de que tienen ellos, de comportarse, la educación que tienen, pues se nota mucho en este campo, en este sector. Nosotros también somos un poco arquitectos de los dientes. Sí, claro. Tenemos que hacer planos, estructuras, reconstrucciones, o sea que más pequeñito, pero... Sí. Bueno, pero contento en ese sentido como cliente. Bueno, han pasado a ser clientes, incluso muchos de ellos muchos de ellos tenemos ya amistad y bueno, pues llegan a ser amigos. Sí, muy bien. Son muchas horas. Son muchas horas, discusiones. Las discusiones al final la fianza. Claro que y al final son horas que incluso horario que fuera de horario. Exactamente, que al final tiene que unir porque hay que llevarlo de la mejor forma posible. Sí, luego nos han llegado hasta incluso a invitar a comer o cosas así. Bueno, no es lo normal, cuando tú acabas con cierta tal, pues vente a casa a comer, nos presentan a su familia. Pero te invitan como a su, como ellos dicen, a su segunda casa. Sí, su primera casa es la clínica. A conocer a la familia, pues... Sí. ¿Has cogido nota de todo lo que te han dicho para tu clínica? De la paciencia. Sobre todo la paciencia. Los síntomas de embriaguez me lo voy a notar y voy a pasar de vez en cuando. No vea nada raro, un obrero sospechoso. A medir los pladures. Son excepciones, siempre son excepciones. Son casos aislados, pero bueno, los hay. Sí que los hay. Pero bueno. Pues chicos, muchísimas gracias por haber venido. Se me ha hecho muy corta. Gracias a vosotros. A nosotros también. Vamos, muy ameno todo. Muy bien. Pues encantada. Cuando queráis os venís otra vez. ¿Qué os parece? Nuestra parte encantada. Y no os contáis más anécdotas. Tenemos más anécdotas. Intentaremos sacar más, porque las hay. En cuanto pensemos un poco más, sacaremos más. Genial. Pues nada, pues muchísimas gracias a los dos y a vosotros también.